told you, this is what I told you that we will be the topic of today, direct and indirect questions. Yes, you started yesterday, but it's good to review the aspects, and maybe to clarify some doubts that you may have or that you may still have. Yes. Entonces vamos a mirar que tenemos preguntas directas e indirectas. Yo sé que ya vimos este tema ayer, pero es bueno revisarlo otra vez para clarificar ciertas dudas que podamos tener sobre esto. Entonces tenemos que en las preguntas no hay solamente tipos de preguntas yes, no questions, que esas ya las conocíamos antes, que es con las que veníamos trabajando, que son las closed questions, que es para confirmar información, ¿cierto? Y también están las double H questions. Esas son las que siempre conocemos, las que siempre nos han dicho que existen. Pero también en ese mismo tipo o de esa misma clase, chicos, yes, no questions and double H questions, exist the direct and indirect questions, ¿sí? Entonces, dentro de ese tipo de preguntas que nosotros ya conocemos, que son las yes, no questions y las double H, pueden existir preguntas directas e indirectas. Sí, y eso es lo que vamos a mirar ahora, cuál es el tipo entonces o cuál es la diferencia entre las directas y las indirectas. The direct questions are the normal, yes, that we normally do, that follow the structures that we all know, and that we can ask friends, family members, and people who we know well. ¿Sí? Ese entonces sería nuestra palabra clave. Las preguntas directas se las hacemos a personas que conocemos muy bien, ¿sí? Y son las que siempre hemos conocido, las que siguen pues el orden o la estructura que ya sabemos, que es el double H, then the verb, and finally the subject. In this case, it's a verb to be question, so the double H, the verb to be, and the subject, ¿sí? Entonces estas son las normales, las que ya conocemos. Where is the bathroom? Algo completamente directo, sin evasivas. ¿Cuál es entonces la diferencia con las indirectas? Estas son un poco más formales, ¿sí? Como son más formales y más educadas, lo hacemos para, las utilizamos para personas que no conocemos muy bien, ¿sí? Entonces estas las hacemos para personas que nosotros conocemos, with our friends, family, and so on. And this other, we ask them to people that we don't know, ¿sí? Para las personas que no conocemos, para personas extrañas, ¿sí? Or I can use it in professional situations and to a very polite person. For example, could you tell me where the bathroom is? Miren que cambia muchísimo la manera directa y la manera indirecta, ¿sí? Entonces el nivel de formalidad hace que me cambie completamente la pregunta, ¿sí? Estoy preguntando lo mismo, acá estoy preguntando por dónde está el baño, pero está completamente direct, the information that I need, where is the bathroom, and here I am being like decoring or adding more words to my speech, ¿sí? En las preguntas indirectas, entonces, como que decoro o le agrego más palabras al discurso para sonar como más educada, como más, how to say that, more kind. Yes? ¿Hasta aquí van conmigo o hasta aquí tenemos alguna duda o pregunta? ¿Tenemos alguna duda o pregunta, guys? No questions? Okay, very good. Muy bien, chicos. Entonces, esas son como las diferencias de las
indirect questions con las direct questions. Then we follow to the phrases for indirect questions. Joanna, is a formal question? Las indirect questions, sí. Sí, es lo que tú me estás preguntando, que si es una formal question. Sí, es una pregunta formal. Es una pregunta totalmente formal. ¿Sí? Okay, thank you for asking. Phrases for indirect questions. Entonces, esas phrases que tenemos aquí, o este listado de frases que tenemos acá, nos van a ayudar a nosotros, o me van a ayudar a mí, al momento de yo querer formular una pregunta. Miren que con las indirect questions yo no empiezo directamente preguntando, ¿sí? Yo inicio como pidiendo un favor, como tratando de entablar una especie de conversación con la otra persona. Entonces, estas frases de acá me van a ayudar como introducers, ¿sí? Son como unos introducers o unos introductores a la pregunta o a la necesidad que yo tengo. So, I can use, could you tell me? Do you know? I was wondering. Do you have any idea? I'd like to know. Would it be possible? Is there any chance? ¿Sí? Entonces, después de decir estos introducers, va la pregunta o la necesidad que yo tengo, pero de una manera completamente diferente. Ya no sigo, para las indirect questions, ya no sigo el orden que yo conozco de cómo formular una pregunta, que es sujeto, que es el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. Así se crea una pregunta directa, ¿cierto? Pero una indirecta, vamos a mirar entonces cómo es. Entonces acá tenemos la diferencia de la direct and indirect. Indirect sentence o question. Entonces, la direct question es, where is Balmaceda Street? Esa es la pregunta directa. Mi necesidad, where is Balmaceda Street? La indirect is, could you tell me where Balmaceda Street is? Acá, miren que cambia completamente el orden, ¿sí? Here I have the double H, the verb to be, and then the subject. Here I have my introducer, the double H, the subject, and finally the verb to be. Entonces, en las preguntas indirectas, cuando estoy hablando con el verbo to be, el verbo to be viene después del sujeto. So here is the explanation. Yes? Entonces es, could you tell me where Balmaceda Street? For example, I was wondering, how old are you? Yes? Entonces otro ejemplo podría ser, I was wondering, how old are you? How old you are. So, I was wondering how old you are. ¿Sí? Entonces, en este caso tengo my introduction, I was wondering, then I have the double H, how old, the subject, and the verb to be. So, I was wondering how old you are. Listo, hasta aquí van conmigo, hasta aquí entendemos que la estructura que sigue una pregunta indirecta es completamente diferente, o no completamente diferente, pero sí cambia bastante de una directa. Cuando tengo una directa sigo el verbo to be,
y luego el sujeto. En este caso pongo primero el sujeto y después al verbo to be. ¿Hasta aquí sí van conmigo? ¿Sí? ¿Está claro? Yes, no, yes. Okay. Okay, great. That is good. So let's see more examples. Vamos a mirar entonces otros ejemplos. Let's see more examples. Vamos a mirar entonces otros ejemplos de cómo hacerla con diferentes auxiliares, ¿sí? Porque yo puedo hacer una indirect question with verb to be, with present simple, with past simple, with every tense, ¿sí? Entonces, en cada tiempo verbal, yo puedo hacer una pregunta indirecta. So, there is no any difference. Yes? So, the direct question will be, what time does the bank open? And the indirect question will be, do you know what time the bank opens? Las preguntas en indirecta, en el presente simple, no utilizan los auxiliares, los verbos auxiliares, ni en el presente simple, ni en el pasado simple. Entonces, no utilizo ni do ni does. Entonces, es como si yo cogiera una oración afirmativa y la volviera le agregara un question mark, ¿sí? Porque miren que sigo todo lo que es las reglas del presente simple. Do you know what time the bank opens? In indirect questions, we don't use the auxiliary verbs do, does, or did if it is past simple. ¿Sí? Entonces, seguimos son las reglas de las oraciones afirmativas, se hacen con oraciones afirmativas, lo único que se le ponen son las question mark, se le ponen question mark y los introducers, ¿sí? Vamos entonces aquí a pasar a ver otros ejemplos, este ya es con pasado simple. Why did you move to Chile? Acá está here, to Chile. I was wondering why you moved to Chile. ¿Sí? Entonces miren que no debo colocar ningún did, ningún auxiliar, solamente debo dejarla como si fuera una oración afirmativa. Y como yo la diferencio entonces de una oración afirmativa por el introducer, ¿sí? Por el introducer que en el introducer Ashley a la pregunta directa se le pone, no se le pone introducer, ¿sí? La pregunta directa sigue las secuencias que nosotros conocemos, que es el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. Esa es para la pregunta directa. En la pregunta indirecta no va a llevar ningún auxiliar, ¿sí? Entonces es el introducer o la oración de introducción, que es como para yo entablar una conversación, más o menos, ¿sí? Sí, lo podemos mirar así como de manera no tan formal, es como para yo decir que yo voy a preguntarle algo a alguien que yo no conozco muy bien. No le coloco ninguno de estos auxiliares, ¿sí? No coloco ninguno de estos auxiliares, ni do, ni does, ni did. Como en esta, why did you move to Chile? En este caso tengo una oración de pasado simple. Entonces tengo un double H, porque estoy preguntando por una razón. Tengo un auxiliar, un sujeto, un verbo
y un complemento, ¿cierto? Y obviamente pues el question mark para saber que es una pregunta. En la pregunta indirecta yo ya no voy a necesitar este did. Entonces, como yo ya no necesito ese did, ¿cómo se da cuenta la otra persona que yo le estoy preguntando por algo del pasado? Pues entonces debo colocar el verbo en el pasado. ¿Sí? Entonces debo seguir es ya las reglas de las oraciones afirmativas. Entonces ya no es why did you move to Chile, sino why you moved to Chile. I was wondering why you moved to Chile. ¿Sí? Entonces no hay auxiliar en este caso. ¿Sí está claro? Bueno, espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, no se la guarden, ¿sí? Vamos entonces a continuar. Ok, you're welcome. Vamos entonces a continuar con otro ejemplo por acá. Here. How much does the iPhone 7 cost? ¿Sí? Esa es la pregunta directa. How much does? So, let's take a look. Here again, I have the double H, ¿sí? The auxiliary, then subject, and finally the verb, ¿sí? Entonces tengo mi double H, la WH, el auxiliar, en este caso estoy haciendo una pregunta en el presente, el sujeto y el verbo, ¿sí? Eso es una pregunta directa. La información que yo necesito, estoy apelando a mi necesidad de una vez. En la indirecta, I like to know how much the iPhone 7 costs. ¿Sí? Entonces miren que elimino este auxiliar de acá y coloco el verbo en como si fuera una oración afirmativa, como si fuera una oración afirmativa, es decir, que sigo todas las reglas de las oraciones afirmativas en presente simple, es decir, que le coloco una S al verbo. So, it says, to form the indirect question, remove, thus, and change cost to costs. ¿Sí les queda claro? ¿Sí está claro ahí? Yes? Okay. So let's see another example. Can you finish the project by tomorrow? Would it be possible for you to finish the project by tomorrow? ¿Sí? En el caso de que tengamos un modal, un verbo modal como es can, vamos a utilizar otro verbo modal, ¿sí? Yo ya no puedo entonces utilizar I like to know o I was wondering, sino que es mucho mejor decirlo would it be possible. Yes, so would it be possible for you to finish the project by tomorrow? ¿Sí? Entonces, for direct questions with can, we can use the phrase would it be possible to make it indirect. ¿Listo? Entonces miren que es como si tuviera una oración afirmativa. Lo único que le pongo es el question mark. ¿Sí? Entonces miremos si es una oración de yes or no. ¿Sí? Sí, son las oraciones de yes, no, que son las que no tienen double H. En ese caso, yo lo que le voy a colocar es un if. Recuerden que el if en los condicionales hace las veces de si sucede tal cosa. ¿Sí? Entonces, la manera directa es does Tom like Italian food?
Do you know if Tom likes Italian food? Si yo fuera a traducir esta oración, al español, es lo mismo decir, tú sabes si a Tom, ¿sí? Tú sabes si a Tom le gusta la comida italiana. Esa sería una pregunta indirecta con el if, ¿yes? Entonces, todas las oraciones que sean yes, no questions, que sean para confirmar información, van a llevar if. Y las que tengan double H, las que tengan WH, vamos a utilizar entonces estas frases de acá, ¿sí? Esas frases para las double H y para las yes, no questions voy a utilizar un if. Are you parents joining us for dinner? Could you tell me? Tengo un introducer, en este caso el if, porque es una oración de sí o no. Your parents are joining us for dinner, ¿sí? Entonces miren que tengo sujeto, en este caso el auxiliar, porque tengo un verbo en ing, el verbo, y el complemento. Una oración afirmativa con su question mark. ¿Sí está claro, chicos? John Jairo Cepeda, en pregunta indirecta para pasado participio solo se le cambia el verbo. En ese caso, John Jairo, lo que debes hacer es no colocar el auxiliar al principio, sino colocarlo como si estuvieras haciendo una oración afirmativa, con sujeto, el auxiliar del presente o del perfecto que estés utilizando y el verbo en pasado participio. Listo. ¿Tienen alguna? Sí, Nidia, pero en este momento solo vamos a practicar las preguntas indirectas. Vamos a dejar bien full lo que es las preguntas directas y la diferencia con las indirectas. Ya para mañana podemos hacer un ejercicio en el que se mezclen los dos, el report speech con las preguntas indirectas. ¿Sí? Antes de continuar, vamos a ahora hacer un ejercicio de práctica. Súper sencillo, pero antes ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? Necesitan que vuelva y explique algo, because it is not good to have a so understanding. I need a complete understanding, ¿sí? No es como un más o menos que entendí, sino un que entendí completamente. ¿Necesitan que explique algo? ¿Algo más? Sí, ¿qué explico, Ashley? ¿Qué parte no entendiste? ¿Qué parte necesitas que vuelva y te explique? Más ejemplos, listo. Entonces, lo que debemos tener en claro antes de ver esto con más ejemplos es que las preguntas directas me piden a mí de una la necesidad, ¿sí? Me piden a mí, where is the bathroom? Y yo lo contesto, ¿sí? En estas, lo que yo hago es primero como entablar una conversación e introducir mi pregunta. Could you tell me where the bathroom is? ¿Listo? Y en las preguntas indirectas yo no sigo la secuencia normal de una pregunta, que es el double H, que es el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento, no. Yo lo que hago es que tengo sujeto, verbo y complemento, es decir, lo dejo como si estuviera haciendo una oración afirmativa, ¿sí? Lo dejo como si estuviera haciendo una oración afirmativa. No voy a utilizar ningún tipo de
verbos auxiliares, es decir, que no voy a utilizar ni do, ni does, ni did, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo una oración afirmativa. Tengo acá mi sujeto y tengo aquí mi verbo. So, do you know what time the bank opens? Listo. Otro ejemplo. Do you know ¿sí? En este caso, yo lo que estoy haciendo en mi pregunta, ay, mire, se me fue. Lo que estoy haciendo aquí en mi pregunta indirecta es preguntar o cuál es mi necesidad, saber por qué puerta me debo ir para llegar al parqueadero, ¿sí? ¿Qué puerta da al parqueadero? En una pregunta en una pregunta directa, yo simplemente diría, what door do go to the parking? ¿Sí? O do you know what door go to the parking? ¿Sí? Porque estaría haciendo una pregunta directa, ¿sí? Estaría directamente mirando o dando a entender mi necesidad. Pero en este caso yo lo que estoy necesitando es que o estoy pidiendo lo mismo, pero se lo estoy pidiendo a una persona que yo no conozco. Entonces tengo mi sujeto, el verbo con S, porque estoy haciendo una sentence, y el complemento. Do you know what door goes to the parking? ¿Sí? ¿Hasta ahí va bien? ¿Cuándo se debe poner if y cuándo el question mark? Ashley, en todas se debe colocar el question mark, porque a pesar de que tú estés haciendo estés siguiendo una oración afirmativa, si estés siguiendo la consecuencia o la secuencia de una oración afirmativa, tú estás preguntando de manera indirecta, pero estás preguntando. Entonces, siempre debes colocar el question mark, siempre, dependiendo de la oración que estés haciendo. Y debes poner el if si la respuesta a tu pregunta, es sí o no. Miren en esta. Does Tom like Italian food? ¿Sí? Entonces, esa oración tiene como respuesta yes, he does, o no, he doesn't. Acá, entonces, como la voy a hacer de manera indirecta, es do you know if Tom likes Italian food? Yes, he likes. No, he doesn't like. ¿Sí? Vamos entonces a hacer este ejercicio de acá. Vamos a mirar este ejercicio de acá. Que me piden que haga que cambie estas oraciones de manera directa a manera indirecta. ¿Sí? Y dependiendo de cómo nos vaya en esto, vamos a hacer más ejemplos. ¿Listo? ¿Sí? ¿Entendido? Lo vamos a hacer entre todos. No le voy a pedir a nadie que me diga si está correcto o no. Lo vamos a hacer entre todos, ¿ok? Okay. So, where is the nearest bank? Entonces aquí, ¿cómo quedaría? Where is the nearest bank? Es una oración de double H. Necesito entonces una de estas frases.
Could you tell me? Do you know? I was wondering. Do you have any idea? Elijamos entonces. Por acá Liliana ya nos da una respuesta. Could you tell me where the nearest bank is? Muy bien. Muy bien. Esa sería entonces nuestra respuesta. Could you tell me where the nearest bank is? ¿Sí? Entonces miren que en una respuesta, en una pregunta directa, lo que tengo es el double H, el verbo to be y el complemento. Acá tengo es como si fuera a hacer una oración afirmativa. El introducer y la oración afirmativa. Where the nearest bank is. Why is that little baby crying? ¿Cómo sería entonces esa oración? Could you tell me why that little baby is crying? Muy bien. Muy bien. El introducer no varía. Ustedes pueden colocar could you tell me, do you know, I was wondering, do you have any idea. Entonces es simplemente el que ustedes quieran colocar. ¿Sí? Pero eso está muy bien. Could you tell me why that little baby is crying? Entonces, little baby, mi sujeto, tengo un auxiliar y tengo mi verbo, pero en este caso el verbo está en ing. ¿A los demás sí les está quedando claro? Sí, está claro por qué queda así la oración indirect. El verbo to be no va al final. Sí, Nidia, el verbo to be sí va al final, sí la oración es con el verbo to be, pero mira que en este caso, ve, si el verbo es el verbo to be, en este caso el verbo principal es cry. Acá el verbo to be es un auxiliar del ing. ¿Sí? Entonces lo que yo debo hacer es una oración afirmativa. Y en las oraciones afirmativas yo tengo sujeto, tengo is, que es un auxiliar, y tengo el verbo pero en ing. En este caso, the nearest bank is es porque este es el verbo principal. Acá no está acompañando a ningún verbo, sino que está haciendo la función de verbo principal. En ese caso no es presente simple, sino que es presente progresivo. ¿Sí? En el segundo caso, en este de acá, en este segundo ejemplo, es presente progresivo. ¿Sí? Muy bien. Is there any water here? ¿Cómo puede quedar esta? Is there any water here? Could you tell me? Mira que estoy haciendo, Ángela, estoy haciendo una pregunta directa de sí y de no. ¿Qué le debo agregar a las preguntas de sí y de no? If. Entonces, could you tell me if there is any water here? Listo. Como estoy haciendo una oración de yes, no, or también I was wondering if there is any water here. Very good. I was wondering if there is any water here. Muy bien. Dato importante, chicos, con el I was wondering es decisión de ustedes, no es una obligación colocar el question mark, ¿sí? Ya si ustedes lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque el wonder ya es una pregunta como tal, entonces no es necesario el signo de interrogación. Si yo le dejo es sí, está correcta. Listo. No, I was wonder. I was wondering. I was wonder.
Acá la tenemos como I was wondering. Coloquémoslo con I was wondering. Ambas es good. Ah, sí, claro. En there is, sí, perdón, no lo había visto. I was wondering if there is any water here. Sí, claro que sí va. Solo que yo no me había fijado. Thank you so much, Ángela. Thank you so much. Entonces, en esta, is he coming tomorrow? ¿Cómo sería esa de ahí? Is he coming tomorrow? Do you know if he's coming tomorrow? Or you can tell me if he is coming tomorrow. ¿Sí? Ojo, Ángela, que no te debe faltar nunca el introducer. Nunca, nunca te puede faltar el do you know, could you tell me, I was wondering, ¿sí? Could you tell me if he's coming tomorrow? Muy bien. Do you know if he is coming tomorrow? Okay, very good. Esperen que se me acabó el espacio aquí. Voy a subir un poquito. Muy bien. How many cars does she have? ¿Cómo sería esta? How many cars does she have? Podría ser, la respuesta a esto podría ser, do you know how many cars she has? ¿Sí? Porque recuerden que elimino este does y a este verbo lo pongo como es en la tercera persona. Entonces, do you know how many cars she has? O también, I like to know how many cars she has. Muy bien, eso está muy bien, Liliana. Ashley S., could you tell me? Do they like swimming? ¿Cómo sería esta? Do they like swimming? Yes. Could you tell me if they like swimming? Very good. And the last one, what does she want? Esa está muy fácil porque es muy cortica. La respuesta a esta, yes, very good. Could you tell me what she wants? Or do you know what she wants? So, do you know what she wants? Listo. Do you know what she wants? Or I like to know what she wants. Or could you tell me what she wants? Listo, entonces, si tengo una oración en presente simple o en pasado simple, lo que voy a hacer es que le voy a eliminar ese auxiliar do y das y voy a seguir todas las reglas de las oraciones afirmativas. Es decir, en el presente simple, si tengo un sujeto de tercera persona, coloco la S. En el pasado simple, voy a conjugar mi verbo, le coloco la ed o lo cambio si es irregular, ¿sí? Si es una oración o si es una pregunta directa de sí y de no, a yes, no question, en la pregunta indirecta debo colocar el if antes de el sujeto. If he's coming tomorrow. ¿Listo? Entonces, para crear una oración
directa, una oración indirecta, perdón, una pregunta indirecta, lo que necesito yo para formarlo primero es identificar si es yes, no questions, ¿sí? O si es double H question. Si es una yes, no question, voy a necesitar un introducer, ¿sí? Un introducer, el if, el sujeto y ya el verbo y el complemento, ¿sí? Hacer una oración afirmativa. Si es una oración de double H, ya no voy a necesitar ese if, sino que solamente necesito el introducer, do you know, acá me faltó el you, do you know, el double H que estoy utilizando y el sujeto y el verbo, y si tengo complemento, pues el complemento. Es decir, hacer una oración afirmativa, ¿sí? Entonces, en últimas o en resumidas palabras o en resumidas cuentas, las preguntas indirectas están compuestas por un introducer y una oración afirmativa, ¿sí? ¿Hasta ahí les queda claro? Yes. Okay. Okay, very good. Ay, no, cancela. Ok, so, vamos a dejar entonces esta práctica hasta aquí. Mañana continuamos repasando este tema y embedded question y seguimos trabajando lo que es el report speech para no dejarlo como tan atrás porque puede generarnos dudas later on. ¿Sí? I think that we can